días, 8 de la mañana con 14 minutos. La nueva subasta del gasoducto que sería bajo el contrato que tenía Odebrecht, según declaró el ministro de Economía, señala que los ramales a Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna constituirían otro proyecto. En fin, pero la discusión de base sigue planteándose en los términos si cabe. Hay economistas o expertos que señalan que no debería hacerse el gasoducto, debería suspenderse, que no tiene sentido, que no hay gas, que no hay demanda y que por ende es un absurdo continuar con él. Y hay quienes sostienen que sí hay gas, que los nuevos descubrimientos aseguran esa provisión y que el tema de la demanda es el menos complicado porque caben otras posibilidades adicionales a la de los consumos propios de la región. Pero en fin, vamos a conversar del tema con dos conocedores, Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas, y César Gutiérrez, ex presidente de Petroperú. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. La primera pregunta de Río, ¿debe continuarse con el gasoducto o es un proyecto faraónico sin sentido? Tal como está, es un proyecto faraónico sin sentido. Tuvo sentido cuando estuvo en la concesión privada porque tenía las tres patas que necesitan. Tenía un productor de gas, que era el lote 58, tenía el gasoducto y tenía los consumidores de gas. Sin los consumidores de gas no hay ventajas. Y este es un gasoducto que se ha licitado sin consumidores. Se les creó un consumidor y que, por cierto, muy desfasado en el tiempo, que han sido las empresas generación eléctrica. Pero es una generación eléctrica que ya está operativa y opera con diésel, y para que opere con gas tiene que esperar que el gasoducto esté terminado de construir. Debió por lo menos esperar que llegue al final, y por supuesto que está pagado con la tarifa eléctrica. Entonces, un gasoducto sin demanda no tiene sentido. El proyecto tiene que ser integral, tiene que tener oferta, transporte y demanda. El transporte solo no es negocio para el Perú. Entonces, ¿qué hacer con lo que se ha hecho? ¿Enterrarlo? No necesariamente enterrarlo, hay muchísimo de allí que se puede ganar. Los tubos se pueden utilizar, ¿no? ¿Se pueden utilizar? A pesar de que ya están. Ya están, hay también una obligación de un pago mínimo que hay en el contrato, una compra mínima de 72%, creo, que también me parece absurda, porque este era un proyecto que se hacía, que debió ser por riesgo del inversionista, y por lo menos la razón por la que fracasa es porque él no ha podido financiar el proyecto, que era parte de sus compromisos. No veo por qué el Estado tiene que cargar con las consecuencias y asegurarle un precio mínimo. Debió ser un precio de mercado, un precio de tasación con ciertos descuentos. Hay algunas cosas no muy comunes en ese contrato. Entonces, con toda la experiencia... Temas inusuales, ha dicho el ministro de Energía y Minas, ¿no? Sí, con toda esta experiencia, yo creo que hay que ir despacio y bien. No es renunciar al gasoducto del sur, pero tiene que estar el conjunto. La cantidad que transporta por año, o sea, la demanda con la que ha sido creado, significa 0.18 TCFs por año. En 10 años significa 1.8, y en 30 años, que es el plazo de vida, significa 5.4 TCFs. Esos 5.4 TCFs deberían estar disponibles ahora para el gasoducto. Esos 5.4 no están. Y no solamente deberían estar 5.4, sino debería haber la proyección de que aumente la capacidad del gasoducto para que pueda ser más económico. Es decir, deberíamos tener reservas superiores a esas. No las tenemos en estos momentos. No reservas. ¿Y estas reservas del nuevo lote que manejan los chinos no sirve para ese tema? Está por debajo de eso, ¿no? ¿Está por debajo? Uno está por debajo de eso. Otra cosa, que lo encuentren no significa que se va a usar para el gasoducto del sur. Y tercero, hay que saber el precio. Claro, no está amarrado al contrato. Claro, en el gasoducto del sur, si uno toma el costo de la obra que ve en estos momentos, lo convierte en una anualidad que son como de 920 millones de dólares, y considera los 500 millones de pies cúbicos de transporte por día, eso significa que transportar cada millar de pies cúbicos cuesta $5. Eso es como decir $5 el millón de BTU, más o menos por ahí. Eso ya vuelve al transporte muchísimo más caro de lo que cuesta el gas. Aún con gas regalado no sale económico. Entonces, la única manera de que alguien pueda comprar ese gas es que otro, que no tiene que ver con este asunto, cargue con parte del costo del gasoducto. Ese otro era el consumidor eléctrico. Entonces, algún sentido tiene
si eso va a bajar los precios para industria que va a haber en el Perú, para uso que va a haber en el Perú, pero no para exportarlo. César Gutiérrez, tu opinión sobre el tema. Mira, hoy día sí hay una demanda. O sea, lo que dice Carlos, se creó forzadamente un nodo energético del sur, promoviendo la construcción de dos termoeléctricas que ya están culminadas. Se han ido sincerando cifras y el propio Comité de Operación Económica del Sistema, el que gestiona el sistema eléctrico, en octubre del año pasado, ha dicho que a partir del 2020, si queremos generación eficiente, es decir, o renovables o gas natural, no carbón, no diésel, se va a necesitar despachar esas centrales a partir del año 2020. Como no va a haber gasoducto el 2020, porque yo veo enredado este gobierno, me parece que no entiende el tema, el 2020 esas centrales quedarían trabajar a gas y que al 2023 estarían ocupando el 60% de la demanda que pasaría por ese tubo, según el propio Comité de Operación Económica del Sistema. Es una información oficial de ellos. Sencillamente vamos a tener despachos a diésel y se va a trasladar a la tarifa eléctrica. Eso es una realidad. Ahora, con respecto a las reservas, si hablamos a 30 años, no hay. No hay. A 30 años. Pero si hablamos a 17 años y con el mismo programa que se tiene de la cantidad de gas necesario para despachar energía a partir del 2020, para 17 años sí hay. Lo que pasa es que no hay una vocación del consorcio Camisea de querer vender. No, pues. Y no hay una herramienta. Pero hay gas del proyecto actual de Camisea. Por el lote 88. ¿Por qué? Porque acá hay un problema con respecto al precio del gas. Desde que se explota el lote 88 se crea un precio diferenciado para eléctrico y otro para no eléctrico. Entonces, ese nodo energético para despachar en condiciones de competencia necesitaría precio eléctrico. Entre uno y otro casi la diferencia es de 1 a 2. Entonces, si va a otro lote, el precio del gas sería el doble de lo que tiene el conjunto de consumidores de gas que son eléctricos que están en Chilca. Entonces generaría un problema. Entonces, el presidente. ¿Y eso por qué? ¿Por posiciones legales? Claro, porque lo que pasa es que se forzó en el contrato Camisea en el año 2000 la necesidad de generar un consumo eléctrico. Eso estaba bien. Y por eso hubo ese precio diferencial. ¿Y eso no se puede hacer con el.? No, porque el resto de lotes que se dan en condiciones posteriores se establece liberalidad de precios independiente del consumo. Entonces hoy día la vocación va a ser. O sea, los chinos, si tienen gas, tienen la sartén por el mango. Por supuesto. Entonces el presidente Kuczynski, completamente desinformado, dice, bueno, el lote 58, bueno, el día que tenga reservas probadas y certificadas comenzaremos a hablar y a discutir del precio. Del lote 57, lo que dice Carlos, no alcanza, por supuesto que no alcanza. Está para la exportación, claro. Ahorita. Entonces. Ahora, ¿esos contratos debieron firmarse antes de lanzar el gasoducto? ¿O no era posible? Mira, acá ha habido pues un tema grave, porque en las bases del concurso había un anexo, estamos hablando del concurso del gasoducto subterráneo, hay un anexo llamado el anexo 10. En ese anexo dice la garantía del estado del suministro del gas. Se suponía que el gobierno tenía una conversación con el productor del lote 88 y había un compromiso de suministro de gas. Cuando ocurrió la buena pro, que se da el 30 de junio, el contrato se firma en el mes de julio, creo el 24, una cosa así, en menos de un mes, eso cambió. El anexo 10 desapareció, ya no está en la página web de preinversión y se ha cambiado no por un compromiso de suministro de gas, sino un memorando de entendimiento, donde empieza el memorando de entendimiento, Prospetrol compró inversión y Electroperú de por medio, diciendo, por si acaso, esto no es ningún efecto vinculante de suministro de gas. Si se crearan las condiciones que sí, que son una serie de cosas, y tenemos, despachamos. Entonces, ahí ha venido la falla, pero, digamos, si hablamos para 15 años entre reservas probadas, desarrolladas, es decir, aquellas que ya están, en producción, y no desarrolladas, es decir, aquello que tiene que hacerse infraestructura para aprovechar esas reservas, entre ambos podría haber un horizonte de 17 años, pero el gobierno, el Estado, no tiene ninguna herramienta para combinarlos. Habría que tener mucha fortaleza, y yo no veo pues a este gobierno que es tan concesivo con los operadores privados presionando con su Camisea. Hay una gran confusión, por ejemplo lo que hizo hoy día el diario Gestión, que tiene que licitarse en la misma condición, está malentendiendo lo que dice el contrato, y ese contrato está refrendado por un decreto supremo que se llama el 04199, que es del año 99, del Reglamento de Transporte por Ductos y de las concesiones. Lo que dice es que cuando se termina una concesión, que es el caso ha terminado la concesión por incumplimiento el día 23, los bienes de la concesión tienen que licitarse.
Eso es muy diferente a que si tengo un nuevo esquema no tiene que ser igual. O sea, lo que tiene que ser es te liquido los activos que hay, recaudo y esa plata va. Que justo lo que decía Carlos es, lo que viene diciendo Graña y Montero es, de eso que se recaude, el 62.25% mínimo va a favor del consorcio. Ese es el tema, hay mucha mala información. ¿Pero qué debería hacer el gobierno en estos momentos? El gobierno lo que tiene que hacer es, creo que, relanzar el proceso. O sea, yo diría, hacerle modificaciones con los ramales significa incrementar el monto. Pero previamente a eso hay que liquidar los activos existentes. Y liquidar significa, según las propias reglas del concurso y los decretos existentes, es licítese esos bienes. Y tiene solamente un plazo de 1 año, eso está escrito en el contrato. Claro. Si al plazo de 1 año no ha liquidado, el Estado usted pone por lo menos el valor contable que alguien tiene que valorizar, lo que ya deberían estar seleccionando. Bueno, la valorización sí tiene que ser en los primeros 30 días. Que eso no se va a cumplir, porque primero tenemos que tener una empresa de primer nivel libre de toda duda de favoritismo para que nos dé un monto, ese valor contable con lo cual se liquida, pues va a ser un tema de discusión y yo creo que esto va a estar al terreno político inevitablemente. Entonces, mucha mala información. Empecemos buscando el tasador que diga cuánto cuesta. Y luego, pues por inversión, comienza a estructurar usted un nuevo proyecto, pero empiece pues liquidando, porque el nuevo que entre le da esa infraestructura. Va a asumir la infraestructura. Claro. Entonces acá hay comunicaciones que se dan a la bolsa de valores como la que ha dado Graña, para evitar la caída de las acciones. Claro. Graña está más pendiente de su cotización en bolsa que de los... Yo he hecho el número, Juan Carlos, y me disculpa Carlos un segundito. Yo he hecho el número, la expectativa de Graña en todo lo que afirma en su hecho de importancia, que lo dado el día 24, cuando la acción se le había caído 48% del 1 de noviembre al 23 de enero, lo que dice es, yo tengo una expectativa de recaudar por lo menos 381 millones de dólares. Como yo soy el 20%, y no lo dice, eso significa que tengo la expectativa de que los activos por lo menos se vendan a 1.900 millones de dólares. Eso es lo que está diciendo. Claro. Y eso lo está asumiendo la bolsa. Tan así que en la Bolsa de Valores de Lima la acción repuntó en base a eso 20% en un día. Claro. Y en la Bolsa de Nueva York 18%. No, y gracias a PPK también, que dijo que iba a conversar con Graña y Enagas para ver si ellos continuaban con el proyecto. Eso es un absurdo. Por supuesto. Claro, o sea, no, y además yo no entiendo cómo el presidente puede decir eso. El incumplimiento ha sido del consorcio y son solidarios los tres. Yo creo que si hay un nuevo concurso no debería participar ninguno de los No deberían participar. ¿Piensa lo mismo Carlos Herrera Escalzi? O sea, yo lo que pienso es que el proyecto tiene pies de barro y para mí ese es un tema fundamental. Lo comparo con la exportación de gas de Perú a México, ¿ya? Cuando el Perú exportó el gas a México, ¿qué condiciones le puso México? México le puso como condiciones que las reservas tenían que estar probadas y certificadas, todas las que iban a ir a lo largo del contrato. ¿Cómo vamos a hacer nosotros un contrato de 30 años cuando tenemos reservas para 17? Y tener reservas para 17 es una forma, una estadística de mirarlo. No significa que las podamos sacar todas en 17. Porque a un reservorio, al comienzo uno le saca lo que uno quiere, después el reservorio da lo que uno da. Entonces, si tenemos en papeles reservas para 17 años, significa que después de 10 años ya no tenemos lo suficiente con esas que hay hoy en día. Entonces, ¿cómo embarcamos al Perú en un proyecto donde el precio es desconocido? Donde le dicen, el precio es el que ponga el dueño del lote porque los precios son libres. Eso de lo que los precios son libres yo no estoy de acuerdo. Hay una ley que fue la ley de la promoción de la industria del gas, donde le puso una regulación a los precios del gas que se aplicó al contrato de Camisea. No es una ley solo para Camisea, no es una ley exclusiva para el lote 88, para el lote 56, es una ley general. Después gobiernos interesadamente lo han querido interpretar como que esa ley solamente se aplicaba a Camisea y para todos los demás es el gas libre. De nuevo, comparando con México, el contrato de gas con México tiene el precio asegurado hasta el último suministro del Perú hacia México. ¿Cómo vamos a lanzar un proyecto donde no hay gas suficiente? ¿Ya? Donde el precio no está definido y el precio lo va a poner el productor una vez que él vea. Y entonces todo eso, ¿quién lo absorbe? El consumidor eléctrico, que es el garante. Cualquier cosa que falla, no hay demanda, paga el consumidor eléctrico. No hay oferta, paga el consumidor eléctrico. El precio se eleva, paga el consumidor eléctrico para subsidiar el precio y que la bola siga girando. Entonces, los proyectos tienen que tener pies en tierra. Si
a un proyecto, estos que ese mecanismo... O sea, pero no están obligados por contrato a basarse en el mismo proyecto. Hay cláusulas. Porque hoy están achicharrados los socios, pero ellos podrían decir, claro, yo estoy saliendo porque no puedo financiar este proyecto. Claro. Si yo salgo de acá y luego hacen otro proyecto, yo sí lo hubiese podido haber hecho, ¿no? Claro. Exitosa. Y además yo no sé si están saliendo ya, ¿quién más va a fiscalizar el proyecto? Son dos partes. Una es el Estado y la otra es el contratista. Salió el contratista, el consorcio, el concesionario, porque no pudo, quedó uno solo el Estado. Él es dueño de hacer con el proyecto lo que quiera, con contrato o sin contrato. Si se aplicaba No la hay cláusula obligaciones de las anticorrupción, ¿el Estado tenía que pagarle igual los activos? Entiendo que no. Que no, esa es la diferencia, entonces. Esa es la diferencia. Ahora, supuestamente el Estado peruano tendrá que estar pendiente de si surgen datos judiciales vinculados a corrupción en este proyecto, Claro. porque cambia el escenario por completo, ¿no? ¿Les parece si vamos a una brevísima pausa y regresamos de inmediato? 8 de la mañana con 33 minutos. ¿Qué hacemos con el gasoducto sur peruano? Esa es la pregunta que los peruanos se plantean y que el gobierno parece no tener claro cómo responder. Estamos aquí en estudios con César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, y Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, para tratar de dilucidar cuál es la ruta o el camino que el Estado debe seguir. Lo había interrumpido, señor Herrera Descalzi. A ver, digamos, no hay dudas respecto de si se aplicaba la cláusula anticorrupción. El gobierno o el Estado estaba en obligación de devolverle el valor de los activos, como hoy en día, ante el incumplimiento del cierre financiero, sí corresponde hacer. Pero si hay corrupción... Ya no. Me imagino yo. Ahora, yo no soy abogado, pero... La duda al respecto es si eso correspondía a la etapa de construcción o de operación. Se piensa que eso estaba más pensado para la etapa de operación, pero el contrato no hace distinción entre las etapas. Ahora, la lógica me lleva a mí a pensar de que los riesgos de corrupción no están en la operación, están en la época de construcción. Entonces lo natural es que si eso se produjese, se podría descubrir en esa etapa o posterior. Por lo tanto, cualquiera que sea la etapa, el término es válido, ¿no? En todo caso... Porque mi pregunta también va en el otro sentido. Si no se comprueba corrupción o no se sentencia judicialmente corrupción en este proceso, o si la empresa, por ejemplo, en ningún proceso de delación premiado, colaboración eficaz, admite corrupción en el gasoducto, que yo imagino, honestamente, según mis fuentes judiciales, no lo va a admitir, en el caso del gasoducto, porque pierde demasiado. Si eso no ocurriese, ¿por qué descalificar a los otros dos postores, a los otros dos socios, a Graña Montero y Enagas? Claro, estamos bajo la... Me estoy poniendo de abogado del diablo, porque yo he sostenido aquí en varias ocasiones que los socios no deberían participar. Claro. Pero, digamos, ellos podrían arguir legalmente. ¿Y por qué? Pero hay que cubrir todos los escenarios. Y esta es una forma de cubrir ese escenario. Sería una situación diferente. Mi idea inicial de cuando vi la situación, y que estamos hablando de algunos meses atrás y yo la mantengo hasta ahora, creo que el Estado debió negociar la situación del gasoducto del sur, pero los fundamentos para mí es el tema de estar construyendo un elefante blanco. Claro. El hacer una obra de transporte que en total, con los costos futuros traídos a valor presente de operación y mantenimiento, son casi 7.500 millones de dólares, estarla haciendo sin tener oferta y sin tener demanda, lo cual me parece una locura. Y peor todavía, al no encontrar mercado en el sur, al no tener la demanda en el sur del Perú, intentar buscarla en Chile, lo que obligaría a que el Perú tenga que subsidiar el costo de transporte para poder salir. Ahora, pero en general, ¿el proyecto está sobrevaluado en términos de costos? Yo he escuchado a expertos, claro, no se atreven a salir porque hoy día es pecado decir algo que no sea seguir la corriente de la opinión pública, que me dicen lo siguiente: el proyecto original de Cunto no es verdad que costaba 1.200 millones, costaba 4.000. 6.000 millones de dólares, si se consideraba bajo los mismos términos referenciales que se considera que es construcción y operación por los 30 años. Y que en esa medida, pues, no es verdad que haya pasado de 1.200 a 7.000 millones de dólares, que es ya el lugar común periodístico que se ha sentado, ¿no? Claro, o sea, no cuesta 7.500. Lo que hay que comparar son las construcciones, porque la cifra que se tiene de Cuntor es una cifra de construcción, que son 1.300 millones de dólares, y la cifra de construcción acá son 4.500. El resto son la puesta en valor presente de los costos futuros de operación
y mantenimiento. La cifra sirve para sacar la tarifa, pero la construcción son solo 4.500. A mí me parece 4.500 una cifra demasiado alta. A mí personalmente me parece una cifra exorbitante. Creo que se debería haber podido obtener por mucho menos. Esa es mi opinión. Y he escuchado expertos, amigos míos, y difiero totalmente con ellos. Ellos me han mostrado unas tablas donde están los costos por construcción de los gasoductos. Y yo les digo, claro, esas tablas son producto de dividir lo que ha costado, lo que se ha pagado por ellos, entre los kilómetros de distancia y el diámetro. Le digo, pero ahí está también la corrupción dentro de esos costos. Entonces yo estoy hablando de los costos de construcción. Entonces creo que se puede conseguir en precios muchos menores. La lógica me dice que no puede ser tan mucho más caro que el gasoducto que hubo de Camisea, porque cuando hubo el gasoducto del Camisea era una época de precios bajos de los metales. El acero es determinante en el costo de construcción de este gasoducto. Luego ha habido una época de subida, cuando subieron todos los metales, pero después de eso, junto con el petróleo, hubo una caída drástica. Entonces las diferencias no tendrían que ser tan abismales como son hoy en día. En todo caso, creo que le compete al Estado verificar, chequear, revisar, porque esos son los bolsillos de los peruanos. O sea, yo cuestionaría el precio del gasoducto. A mí me parece demasiado alto. Claro, sí. Mi idea global es que todas estas últimas obras están al doble de su costo. Así, en global, grueso. Esa es mi idea, ya que todas estas obras públicas gigantescas de miles de millones de dólares están al doble de su costo. Ayer Cecilia Blume ha tuiteado: el ducto gas Transanatolio, TANAP, de Azerbaiyán a Turquía, que son 1.850 kilómetros de largo, ¿va a costar cuánto? Más de 9.000 millones de euros. Son otras condiciones y habría que ver qué cosa es lo que hay allí. No es tan fácil de comparar. Pero no así creo que sean así. Geográficamente más difíciles que la del Perú, ¿no? No, son zonas también difíciles y tienen también otras limitantes, tienen otros costos. Habría que ver las comparaciones. No son comparaciones así tan fáciles y tan sencillas, pero yo también he visto tablas que me han mostrado. Yo lo pregunto sobre todo porque ¿qué va a pasar si hay un nuevo postor y resulta que los costos terminan siendo más o menos los mismos? Se le va a clavar de antemano la etiqueta de un proyecto corrupto, aún con el nuevo operador, cuando de repente no está ahí la corrupción. Es un riesgo, pero yo creo que si hay una buena ingeniería y un buen manejo, no tendrían por qué ser los costos, no tendrían por qué tener ese volumen de precios. Ese volumen de precios. César Gutiérrez, ¿qué opinas sobre eso? Mira, primero que no se puede comparar con el gasoducto de Kuntur. Son dos cosas diferentes. Son dos proyectos distintos. En tamaño, en todo. Y el proyecto de Kuntur, que se dio a solicitud de parte de la concesión, no por proceso de competencia, sino yo quiero, te doy, eso significa solicitud de parte, había una exigencia de una carta fianza del 5% del monto para garantizar la construcción. Por supuesto, declaro el monto más pequeño que se me ocurra, y eso fue 1.300 millones de dólares. Discrepo de lo que dice el presidente Alan García, pero Pablo Kuczynski, Keiko, que hablan de 1.300. No es verdad. En la medida que fue avanzando el tiempo, y estamos hablando de documentos oficiales, te voy a hacer referencia a uno, la memoria anual de COFIDE del año 2011, referido a este proyecto de Kuntur, ya hablaba en la carta del presidente de 5.000 millones de dólares. 5.000. De constructivos, ¿ah? Constructivos. Y en marzo del 2012, en una comunicación del propio consorcio hablaba de... Y ahí de sí no hay posibilidad de sospecha de sobrevaloración porque es un proyecto privado. No era claro, no hay comparación. Ahora, 6.000 del año 2012. Estos 4.500, 4.600 que dice Carlos de la construcción son precios llevados al año 2019. Habría que preguntarse cuánto cuesta 6.000 millones de dólares el 2012 el 2019. Y eso podría ser una comparación, porque tampoco creo que es válida, porque esos 6.000 era cualquier cosa porque se pensaba que el Estado tenía que prestarle plata al consorcio. El Estado iba a financiar el crédito puente en ese caso. Creo que la mejor referencia puede ser el proceso de competencia que se dio. ¿Por qué? Porque al momento de hacerse la entrega de este gasoducto, hubieron dos postores. Lo que dice el expresidente García, que dice que hubo uno solo, no es verdad. Que a uno, después de entregar el sobre, lo sacaron por un incumplimiento, es otra cosa. Entonces, ambos postores entregaron... ¿Había razones legales para sacarlo? Sí, yo pienso que sí. Pienso que sí. Entonces, hubo un cambio de accionariado que no estaba permitido. Que no estaba permitido. Entonces la referencia de comparación podría ser ese precio que se quedó ahí.
Pero ahora la gente dice que Odebrecht sobornó a Suez para que para que cambie sus acciones y bloquee, ya es una cosa. Pero bueno, pero digamos, comparando con la oferta del consorcio que fue eliminado, que la oferta estaba en la mesa. Cuando le devuelven el sobre, el representante del consorcio que lo habían descalificado abre el sobre, claro, y él lee su oferta, ¿no? Nadie no vio ningún notario, pero lo que declaró era que era 130 millones de dólares más barato que el ganador. Eso era como 1.3% de diferencia. Esa es la única referencia que tengo para decir si es caro o barato. Si el competidor andaba también en el orden de los 7.000 millones. Claro. Hoy día, al terminar el proyecto, un hito, porque el Ocinermin está haciendo seguimiento del avance. Y el Ocinermin al 25 de diciembre del año pasado tiene un reporte de avance, que dice es el 37% y desglosa en qué va el 37%. Y hay un hito que dice ingeniería, que es justamente lo que permite valorizar al detalle y no estimar. Dice que hay ingeniería al 90%. Al 90%. Esa es declaración de la supervisión del Ocinermin al 25 de diciembre del 2016, ahorita, hace menos de un mes. Entonces, con esa ingeniería, si tienen la gente apropiada, pues podemos dilucidar si la construcción vale 4.500, 4.600 o menos o más. Claro. Eso podría tenerlo. Ahora, el Estado tendría que contratar a alguien que le lea la ingeniería y se la valorice, porque hoy día ni el Ministerio... Y eso lo tiene que hacer ya, ahorita. Por supuesto, si es que quiere salir de duda, eso tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Nombrar un interventor de la infraestructura que se está quedando a la terminación. ¿Por qué? Porque esa infraestructura por lo menos se va a quedar un año tirada ahí y hay que preservarla al menos. El nuevo que entre, se llame como se llame, va a tener que utilizar probablemente gran parte de esa infraestructura. Y entonces alguien tiene que ser el interventor de mantener esos equipos y tratar de que no se pierdan, o digamos por efecto del medio ambiente o cualquier cosa por el estilo. Ese interventor tiene que nombrarlo. Se comenta que va a emitir un decreto de urgencia, que el interventor va a ser el Ocinermin. Y el Ocinermin tiene conocimiento de lo que se viene haciendo, pero interventor significa tener personal para mantener eso no lo tiene. Entonces, eso es lo que tiene que definir. Y lo otro es la consultora que diga que esos bienes que están ahí, cuánto vale. Y otro en paralelo, decir, vamos a estructurar el nuevo proceso. Con respecto a la participación de Graña, Nagasi y bueno, que está afuera, yo pienso... El incumplimiento ha sido no cierre financiero y las responsabilidades son solidarias de los tres. Entonces los tres han incumplido en el Estado, en los otros tipos de contrataciones. Cuando alguien incumple, el organismo superior de licitación del Estado me inhabilita. ¿Ah, sí? Claro, pero no es el caso, pues, porque en estos casos de concesiones no se aplican esas reglas. Pero iría por analogía, pues. Claro. Analogía, si yo incumplo... O sea, no haría falta esperar que haya corrupción para sacar a los... Bastaría con ese incumplimiento yo creo financiero. que no deberían participar, porque por analogía, si en otro tipo de obras no permiten, cuando hay un incumplimiento me inhabilitan, también deberían habilitarlo. Claro. Eso es lo que pienso. Y bueno, y luego de tener un buen esquema, promocionarlo, porque estaríamos buscando... Ahora, en cualquier caso sería bueno que el gobierno ya define una posición al respecto, ¿no? Que no la tiene, yo creo que tiene... No la tiene, están dudando, no saben qué hacer. Creo que no tiene la capacidad de definirla. Creo que eso es lo crítico. O sea, yo recuerdo... Pero le falta que personal jurídico de alto nivel. No va por ese lado. Cuando uno es realista, la gente que se mete en una campaña política es recontra generalista y se requiere saber algo más que eso, se requiere tener un buen equipo. El buen equipo no se ve como una inversión en esos momentos, entonces se dice primero el objetivo es ganar y si gano a ver qué cosa se hace, ¿ya? Entonces, yo recuerdo las declaraciones del hoy presidente cuando candidato y cuando dijo que él como candidato dijo que esto era solamente un problema financiero que se resolvía y se seguía para adelante. Y dijo, no tiene idea en lo que se está metiendo, no sabe que se ha metido en algo, repito, porque ese es el problema grave, que no tiene ni pies ni cabeza, que han descuartizado, han hecho una mesa sin patas, entonces no sirve como mesa, ¿no? Entonces creo que ese es el problema. Entonces tampoco eso es un pecado, que se tome su tiempo y lo haga bien, no hay que tener prisas innecesarias. Y un comentario respecto a los costos saldrán y se dirán y todo, pero yo sé que los costos, las ofertas no se pusieron así. ¿Ya? Las ofertas no se pusieron sumando rubro por rubro y a ver cuánto me cuesta, se hicieron al revés.
este precio que está sacando en la licitación es tan alto que lo que necesito es ponerme un poquito más abajo para ganar y adivinar cuánto va a poner el otro que está en la contienda y tratar de ponerme un poco más bajo. Así se pusieron los precios, ¿no? Ahora, ¿qué hacer con la garantía? Supuestamente no se ha eliminado, se ha suspendido el cobro que nos hacían a través de los recibos eléctricos. Es parte del contrato. Claro, ahorita lo que... ¿Van a tener que volver a cobrar? Si yo leo... No digo para saberlo, ¿no? Cuando yo en los... que el gobierno juega a las escondidas, también no ignora las cosas claras. En los diarios de hoy y de ayer hay dos noticias contradictorias, ¿no? Un ministro dice que se cambia por completo, otro dice que se sigue con el mismo contrato, y los dos dicen que se cortan las garantías eléctricas. No se puede seguir con el mismo contrato y comprar las garantías eléctricas, porque esas son las garantías del proyecto. El tema de fondo es que lo que debió garantizar la demanda, por falta de demanda han hecho que lo garantice el consumidor eléctrico. Permítame una interrupción, estamos enlazados con Clodoaldo Álvarez, gobernador de Huancavelica. Ayer hemos visto las escenas de los desbordes del río en la región que se han llevado de encuentro un hotel completo. Es una escena que ha dado la vuelta al mundo. Señor Álvarez, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. 8 de la mañana con 52 minutos. La reportera del pueblo, Fiorella Cruz, recorre el distrito de Chorrillos. Adelante, Fiorella, te escuchamos. Muchas gracias, Fiorella. Continuamos con el panel. César Gutiérrez, ¿qué hacemos con la garantía? ¿No van a seguir cobrando? Mira, el Ocinermin la ha suspendido la aplicación. El contrato ya terminó. El Ejecutivo se comprometió a enviar un proyecto de ley para que no lo hubiese. Bueno, primero ya no se debe seguir cobrando. La otra decisión es qué hago con los 130 y tantos millones de dólares que tengo un fideicomiso que ya cobré. Eso tiene que ser una decisión. Lo que pasa es que el gobierno... Pero no está obligado el gobierno a nada respecto a ese fideicomiso. Lo puede devolver, lo puede tomar la liberalidad que mientras el proyecto de ley que convirtió luego en ley, devolverlo de alguna manera. Eso se puede hacer. Pero eso sí, si es que vamos a recuperar la infraestructura existente, de las cuales se está pretendiendo de que valga 1.900 millones de dólares, y no es que haya traído yo la cifra a la cabeza, sino es la lectura del hecho de importancia que comunicó Graña y Montero a la Bolsa de Valores de Lima. Si se pretende eso y se va a usar esa infraestructura... No, a partir de esa información queda claro que Graña, por lo menos Graña, cree que les van a devolver 1.900 millones de dólares. Mínimo, Mínimo, porque ese corresponde al 72.25% de valor contable de los activos, y lo dice explícitamente en su hecho de importancia. No es que estamos especulando. Si eso es así, y el Estado está obligado, según el contrato, a llamar a un concurso que haga esos activos para luego continuar, o en todo caso, si no consigue pagarlo, lo que significa que se va a construir bajo las mismas dimensiones del tubo. En esas condiciones, la misma dimensión del tubo, en los primeros años va a haber una parte de la demanda del tubo que no se va a cubrir, y alguien tiene que pagar. El presidente... Pero entonces el contrato va a seguir siendo el mismo. O sea, conceptualmente sí, pues, salvo que digas ya te estuvo, pues hago cualquier cosa, pero no digo, no se puede subastar o sea, sin garantía del Estado no se puede... No, el tema va a ser el siguiente. Yo soy un concesionario nuevo. Me dicen, tienes un tubo de 32 pulgadas que al principio va a estar yendo al 50%, por decir un valor. El otro 50%, yo concesionario, digo, ¿quién me lo paga? Y entonces el presidente Kuczynski dice, con una garantía. No. Acá se necesita un flujo de fondos de efectivo para pagar los bancos que vayan a prestarle a aquel nuevo que venga. Entonces, ese tema... ¿No hay forma de que el primer año esté al 100%? No. No hay forma. No hay forma. Ahora, la garantía que el Estado daba también no era por los 30 años, ¿eh? No. Era por 2 o 3 años. Mira, más o menos... Después de 3 años, si no se cubría la demanda al 100%, ya lo asumía el... No, hasta que cubriera, pero... hasta que cubriera. Claro, ¿cuál es la expectativa según el propio Comité de Operación Económica del Sistema expresada en octubre del año pasado? Que hacia el 2024 se ocupaba toda la capacidad y era necesaria una ampliación. Esa es opinión del Comité de Operación Económica del Sistema, no es mi opinión. Estoy repitiendo lo que supuestamente conocen los que están consumiendo gas. Entonces, pero al principio, de hecho, no se va a cubrir. Y alguien tiene que cubrir esa cuenta. Y esa cuenta probablemente, si es que no se quiere cargar al usuario, va a tener que cargarse la caja fiscal, y el gobierno tiene que ser claro, es decir, lo asumiremos, pues. ¿De qué tamaño vamos a asumir al principio? Probablemente 450 millones de dólares al año, de los 912. Y en el año 2 de operación será algo menos, y se irá extinguiendo. Estimado, por lo menos se necesita como unos 1.300 millones de dólares transferir hasta que se llene el tubo. Y eso alguien tiene que asumirlo. Yo no veo a ningún concesionario que venga a tomar asumiendo el riesgo de... Claro.
Claro, yo no lo veo. Entonces, esas cosas son las que, pues, ¿Y lamentablemente... si nunca se cubre No, eso no va a ocurrir. la oferta de gas? Eso no va a ocurrir. Sí, o sea, Pero Carlos Herrera Por eso- si él cree que no hay gas. No, por eso es que es necesario arrancar con el proyecto completo. Y mi pregunta ya va más O atrás, sea, entonces, ¿para qué se hizo? arrancar con, es que el proyecto completo funcionaba. Antes de que pase a ser licitado por el Estado, como concesión privada funcionaba. El privado lo diseñó así. ¿Cuánto más chico era el tubo, por ejemplo? En El proyecto tubo Cunto. creo que era igual o hasta un poco más grande. 26 Después de la pulgadas. reingeniería. Después de la O sea, reingeniería. empezó hoy día es 32 y terminó el concesionario anterior a solicitud de parte entregado a dedo a 26 pulgadas. 26 pulgadas. Ya. Entonces, el tema importante es que la forma en la que se pensó estaba bien hecha. Habían varios compromisos simultáneos. Había el compromiso con el consumidor. Eso es para que el tubo esté, llamémosle, lleno desde el principio, o casi lleno para el principio, y no haya que estar con esta garantía. Ahora, para que el consumidor pueda instalarse, no necesita gas pues por 17, necesita gas por 30 años. Porque él va a poner alguien va a poner, digamos, una petroquímica, y entonces la vida de su negocio son 30 años, él necesita que le garanticen el gas por todo el periodo. Si no le garantizan el gas por todo el periodo, va a ser imposible. Entonces, este contrato, esas garantías eran que las tenían que proveer Petroperú, Electroperú, en el caso del gas, a ver si es que hay. Y así pues no se puede hacer. Entonces, en esas condiciones nadie va a invertir como consumidor en el sur, porque no tiene garantizada la oferta. Entonces, reitero, para decirlo con claridad, el Estado va a tener que seguir dando garantías a los nuevos interesados. ¿Para qué? No hay otra manera. ¿Para qué nos sirve un gasoducto que no tiene demanda? Yo, Carlos, pero digamos hoy día con las dos termoeléctricas que están moviendo hilos, sí se van a consumir. Esos son cuentos. Pero ya están. Están. Sí están. Yo averiguaría por qué se han construido las hidroeléctricas. Aquí que está Víctor Andrés, le dejo la posta. Las termoeléctricas. Las termoeléctricas. ¿Por qué no se terminaron las termoeléctricas junto con el gasoducto? No, ya, pues, estamos discutiendo el pero tema, ya están. Ya están. ¿No es una demanda suficiente? Es que no es ya están, pues ya le estamos pagando nosotros. No, bueno, pero ya están ahí. O sea, serían potenciales demandantes de gas. No, yo voy a un tema básico. ¿Por qué el consumidor eléctrico tiene que estar pagando a cada rato lo que no necesita? No, de acuerdo. Entonces, ese es un traslado del bolsillo privado a beneficios de unos pocos. Ese es un esquema mercantilista que en general las APPs deberían ser revisadas. En general, se han convertido en un nudo mercantilista las APPs, las asociaciones público-privadas. El tema de lo que yo digo es que eso no es necesariamente un pie forzado. Incluso habrían otras formas de solución más baratas si se trata desde el punto de vista eléctrico, prolongar el tubo que está por la costa y hacerlo llegar hasta el sur, saldría mucho más barato que todo esto. Usar camiseta para eso. Claro, saldría. Entonces hay que mirarlo, hay que sacarle cifras, hay que ver los problemas y hay que ver qué cosa es lo que conviene. Eso no se ha hecho. Usar camiseta para el asunto del sur es una buena idea, César, ¿no? Mira, yo he seguido este tema desde el año 2007. El promotor que empezó eso fui yo por Petroperú. Es más, GDF Suez, que fue el postor que abandonó, se asoció con Petroperú para ver la posibilidad de hacer el tubo por la costa. Luego viene Conduit y trae este tubo por la sierra. Así el proyecto de Cuntur. Cuntur, pues Conduit era el dueño del fondo de Cuntur y era el 90% y Odebrecht era el 10%. En el camino, esas condiciones que cuando dan por concesión de parte el Estado no te puede dar nada, tú te comprometes a todo, se fueron flexibilizando. Casi al término del gobierno aprista, se dieron leyes modificando y favoreciendo. En el gobierno Humala se dieron otras leyes favoreciendo a Cuntur. Y al final Cuntur, que decía que va a construir con 1.300, en marzo del 2012 ya decía cuesta 6.000. Y quería que el Estado le diese la plata, prestado, que el Estado prestamista. Sí, ya parecía el otro Cuntur, claro. Cunturhuasi, el de Chincheros. No habrá vinculación societaria entre Cuntur y Cunturhuasi, porque están haciendo lo mismo. No creo. Bueno, pero entonces el tema, Juan Carlos, es ¿qué hacemos con lo que hay? El Estado, según el contrato, va a tener la obligación de que si no vendes infraestructura, por lo menos pagar el 72.25 valor contable. Salvo que apliquen la cláusula anticorrupción. Eso que sería... Se le aplican a Odebrecht seguramente y no se le aplicarán a Gran y a Nagas. No, pero yo lo que digo es aquí y que no les paguen nada. Es un consorcio solidario. Claro. Y yo pienso que es solidario.
tanto aparece el tema de la penalidad si se demuestra. Pero yo creo que Odebrecht no va a admitir corrupción en el gasoducto. Pierde mucha plata. Pero el otro tema, Juan Carlos, si se sacase de nuevo, yo insisto, el incumplimiento fue del consorcio, el consorcio eran 3 miembros. Ningún miembro podría participar en un nuevo concurso, porque hubo un incumplimiento. Y esa es mi teoría, que creo que hay que defenderla, porque lamentablemente... Que tiene sentido además, ¿no? Claro, porque lamentablemente yo veo al presidente con una vocación, continuemos con Graña. Oye, no me parece. No, a mí me pareció una barbaridad eso que declaró el presidente, ¿eh? Y que ha tenido su Pero no efecto... solamente por su eventual deseo de que continúe Graña, sino él no decide. Pero mira, o sea, ¿de cuándo acá el presidente puede decidir que el proyecto claro, lo continúe Graña? O sea, pero mira, no estamos en la época de el efecto. de las Islas Guaneras. Cuando tú miras la hora cuando lo dijo y venías, cómo venía la acción de Graña, la acción de Graña que en noviembre valía 5.73. O si no, que nos avise el presidente para comprar acciones. Pues, ¿no? Estaba valiendo 2.50 y se levantó a 3.55. Sí, claro. No, pues una declaración de ese tipo ha tenido un efecto bursátil. Porque si Graña pretende recuperar, ¿cuánto? 381, que es el 20% de 1900. Y el 80% restante es Odebrecht. Entre Enagas... y Enagas también, perdón. Pero Odebrecht, ¿cuánto? 55%. O sea, casi $1.000 millones. Claro. No va a admitir corrupción, pues. O sea, si admiten corrupción en el gasoducto, se aplica la cláusula anticorrupción. Y si se aplica la cláusula anticorrupción, bueno, es discutible en términos jurídicos, pero el Estado tiene margen de interpretación de que por ende no le paga, pues. Claro, embargas. Me hago de los activos, pero no le pago por haber violado los... Acá va a ser un tema de abogados y postura del gobierno. Ahora, pero el gobierno está armando equipos jurídicos, no está armando nada. No está armando nada. El gobierno es un gobierno de tituleros. O sea, no hay profundidad, son tituleros. Yo siempre digo, el gobierno parece pensar que va a publicar el día siguiente, ojalá el Trome, ojalá el Comercio, la República, no. ¿Qué va a poner gestión? Claro. Ellos piensan que va a poner gestión mañana, bueno, con todo el respeto que tiene gestión, pero es un diario pues especializado. Pero a veces pareciera estar pensando en eso, pero en fin, nos ganó el tiempo, 9 de la mañana con 5 minutos. Muchas gracias a Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas, y César Gutiérrez, ex presidente de Petroperú. Vamos a una pausa, regresamos con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde.